La verdad, no me gusta que él me mande. No me gusta. Yo sé más fútbol que él. Este viernes que juguemos me voy a ir en contra de él y lo voy a fabulear. No creo que alguien en este pueblo o en esta ciudad tenga el conocimiento que yo tengo sobre lo que es tapicería. ¿Qué tan humilde es usted en lo que es tapicería? Y vamos a hablar de tapicería porque es lo que nosotros hacemos, pero podemos hacernos la pregunta, ¿qué tan humilde soy yo como patrón o como aprendiz en este oficio? Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Mario Ernesto, soy un tapicero activo y los comparto trabajos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal, así es que si usted aún no se ha suscrito, yo le invito a que lo haga. En el video de hoy no les voy a mostrar cómo hacer un trabajo, pero les voy a hablar de un tema que es bien importante, que nosotros lo cultivemos en lo que sea que estemos enseñando o estemos aprendiendo. Tapicería. Si usted se está enseñando tapicería, pueda que le incomode o no se sienta bien hacerle caso al patrón, pero sí hacerle caso a la esposa, hacerle caso al hijo del patrón, pero no hacerle caso a la hija del patrón. ¿Cuál es la diferencia? Si el patrón le dice desarmame el mueble y la patrona le dice desarmame el mueble, que es el mismo, en el trabajo no va a haber ninguna diferencia. El resultado va a ser el mismo. Usted va a desarmar ese mueble tal como ella o él le han dicho. Muchas veces a nosotros no nos gusta cuando alguien que es menor que nosotros nos está diciendo qué hacer. ¿Sabe? El hacer caso, el ser obediente se requiere humildad para hacerle caso. Imagínense de que hay jóvenes que de pequeñitos han estado con su papá, su hermano, su tío en tapicería. Pueda que usted ya sea un mayor de edad y no le guste que ese joven o ese joven, ese adolescente o esa adolescente le digan a usted qué tiene que hacer, nomás porque son adolescentes. Le están enseñando tapicería. Usted desea aprender. Le guste o no, si usted quiere seguir aprendiendo, usted le va a tocar que hacerle caso a ellos. Demostrar humildad, desarrollar humildad. Bien importante, especialmente si usted se está enseñando. Cuando yo estaba en mis 11 años, yo tenía un ayudante, me habían asignado un ayudante, y ese ayudante era un adulto, un mayor de edad. Él me tenía que hacer caso a mí, aunque yo tenía 11 años de edad. Él aprendió con el tiempo y ese es el premio de usted ser obediente, de usted ser humilde en hacerle caso al patrón. Porque imagínese, fácil puede ser de que usted se le ponga renuente al patrón y le diga, ¿sabes qué? No te voy a desarmar ese mueble, no lo voy a hacer, hazlo tú. La acción del patrón puede ser despedirlo o correrlo a usted. Esa puede ser la acción del patrón. Hay cosas que usted como aprendiz a lo mejor no le guste hacer. El patrón lo sabe, nosotros pasamos por eso. Mire, hay cosas que a mí no me gustaba hacer cuando estaba aprendiendo tapicería, pero yo lo tenía que hacer porque no había alguien más que lo hiciera. Las demás personas que estaban ahí estaban haciendo un trabajo mucho más difícil. Yo lo tenía que hacer. Pueda que a usted no le guste desarmar un mueble, pueda que usted ve que llega una pickup llena de muebles, usted ya piense, me va a tocar que desarmarlo. A usted no le gusta. Pero el que usted le haga caso al patrón es bien importante. Está demostrando humildad. Y que usted le haga caso a una patrona es importante. El patrón sabe que hay trabajos que a usted le gusta hacer. El patrón sabe que hay trabajos que a usted no le gusta hacer. Pero póngase a pensar, si el patrón estaba, qué sé yo, haciendo un capitoneado o haciendo un asiento de automóvil un poco personalizado, el patrón le da un mueble a usted y usted le dice que no lo quiere hacer. El patrón puede venir y desarmar ese mueble, pero usted no puede ir y hacer lo que está haciendo el patrón. Es entendible, usted está aprendiendo. Se requiere mucha humildad para hacer caso. Déjeme decirle que si usted aplica la humildad en hacerle caso, a sea quien sea, que tenga un conocimiento mucho mayor que usted va a aprender mucho más rápido. La actitud que usted muestra en hacerle caso a su patrón o a su patrona es bien importante en su progreso, en aprender el oficio. Bien importante.
Y usted como patrón, usted sabe de que con los años nosotros nos hacemos colmilludos, agarramos experiencia, nos hacemos, por así decirlo, tramposos en lo que es tapicería. Desarmamos aquí, desarmamos aquí, desarmamos aquí, luego. Y hemos desarrollado un colmillo bárbaro para desarmar ciertas cosas, porque las hemos hecho mucho, las hemos hecho en repeticiones. Llamamos al trabajador, sería un gran error de nosotros llamar al trabajador o a la trabajadora y ponernos enfrente de ellos y desarmar. Ese trabajo que por lo general lleva unas 2 horas o hora y media en desarmarse, nosotros nos ponemos como locos, lo desarmamos en media hora. Bien, porque lo desarmamos en media hora y nosotros podemos ir a hacer otra cosa. Eso es bien. Pero sería un error decirle a un aprendiz, decirle, mira, me tardé media hora. Sabemos que el aprendiz no tiene la experiencia que nosotros tenemos. Pueda que él hasta se asuste, le agarren los nervios. Sería un error de nosotros exigirle que lo haga en el tiempo que nosotros lo hicimos. Puede que él se tarde 40 minutos. Y si se tarda 40 minutos y nosotros lo hicimos en media hora y nosotros tenemos 30 años en tapicería, 40 años en tapicería y él se tarda 40 minutos, lo hizo rápido, déjeme decirle. O pueda que él lleve 1 hora desarmándolo y todavía no termine. Se pone hasta nervioso el aprendiz, el ayudante, cuando ve que no avanza. Y se sorprende porque nosotros lo hicimos rápido. Pero él está echando ganas. Tengámosle paciencia al aprendiz o al ayudante, si ese es su caso. Imagínese, usted le da un trabajo a su ayudante y le explica más o menos cómo hacerlo. El ayudante empieza a desarmarlo y ve que la forma como usted le explicó es bien difícil. Y se inventa otra forma, como suele pasar con las personas que están aprendiendo. Se inventa otra forma de cómo desarmar eso y va y le enseña a usted. Escuche, le enseña a usted y le dice, patrón, patrona, mire, ya lo desarmé y lo hice bien rápido. No lo hice como usted me explicó. Y le dice usted, a ver, explícame cómo lo hiciste. Usted nunca lo había hecho de esa forma antes. El aprendiz va y le explica y le dice, lo hice así. Y usted le dice, oh, ya lo sabía yo. Usted nunca lo había hecho antes. O sería más bonito, mejor para el aprendiz, escucharlo decir, oh, qué buena forma te has hallado. Vamos a ver si la aplicamos en los futuros trabajos por el bien del negocio. ¿Cuál de esas 2 formas cree usted que se oiría mejor? Porque hay que darle crédito al aprendiz cuando hace cosas buenas. Eso se llama humildad. El aceptar que alguien que se está enseñando ha salido con cosas que sobresalen. Así es que no se nos olvide eso como patrones. O muchas veces usted y todo su equipo hacen un trabajo. Cualquier trabajo. Llega el cliente. ¿Cuál de estas 2 formas cree usted que se escucha mejor? Usted compró todo el material. Llega el cliente y le dice, wow, qué bonito trabajo hiciste. Me encanta. Y usted le dice, ¿cuál de las 2 formas cree que se oye mejor? Déjeme en la sección de comentarios. Oh, me alegro que le haya gustado a usted. Me alegro mucho. Yo le dediqué muchas horas trabajando. Cuando usted sabe que fue todo el equipo, sus trabajadores, los que estuvieron involucrados en ese trabajo. Pero usted le dijo así. O la siguiente frase. Me alegro que le haya gustado. Mi equipo de trabajadores y yo le dedicamos amor a su trabajo y es un gusto para nosotros el saber que le ha gustado. ¿Cuál de esas 2 frases cree usted que se oye mejor? Déjeme en la sección de comentarios. Así es que sea usted un aprendiz o sea usted un maestro, la humildad es bien importante. Aceptar cuando alguien nos está mandando, aunque no nos guste, tenemos que hacerle caso. El hacerle caso nosotros estamos empleando o desarrollando humildad. Si usted es un aprendiz, pueda que con el tiempo usted llegue a ser un maestro. Y la historia se va a repetir. Usted va a tener un ayudante, va a tener a lo mejor un aprendiz y a usted le va a tocar que enseñar. Pueda que el aprendiz no le guste hacerle caso a usted,
Pueda que el aprendiz no le guste hacer ciertos trabajos y usted simplemente con buen modo decirle a él lo que tiene que hacer. El aprendiz, si quiere aprender, va a mostrar humildad, le va a hacer caso a usted, aunque muchas veces cuando no nos gusta hacer algo, uno está hasta de mala gana. El trabajo sale más rápido cuando uno lo afronta con una actitud positiva. Porque si usted de que ya va a desarmar un mueble, de que ya va a desarmar los asientos de un automóvil, a quitar un techo, sea lo que sea, un barco, si usted va con una actitud negativa, ese trabajo le va a dar lata, le va a dar guerra. De lo contrario, si va con una actitud positiva, le va a costar, pero usted lo va a hacer y a lo mejor hasta más rápido. Si usted aplica humildad, hay una gran probabilidad de que el patrón le va a dedicar más tiempo a usted enseñándole y usted va a aprender mucho más rápido lo que es tapicería. Y usted, patrón, si usted aplica humildad en la forma como usted enseña, téngalo por seguro que su trabajador va a ser más productivo a la hora de hacer un trabajo que usted le ha encomendado que haga. Y por último los dejo con una frase bíblica. Este es un texto que tiene dos frases. Yo le voy a dar la última frase y usted, si puede, déjeme la primera frase en la sección de comentarios. Dice la última frase: al humilde de espíritu lo sostiene la honra. ¿Cuál es la frase que está antes de esa? Déjenmelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un nuevo video. Hasta luego. Chao, chao.